En cuanto termine, hay que migrar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 15 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas a los analistas de todos los sábados, al maestro Julio Alfonso Castro López, que nos acompaña desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la ciudad de los Tres Ríos. Maestro, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aquí, como todos los sábados, saludándolos con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, aquí vamos a ver situaciones muy, pero muy importantes que están aconteciendo en nuestro país. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y nos observan. El análisis de la cosa pública, dice Julius Juárez Bonilla. Le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Alcocer Herrera, que nos acompaña desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Juaritos. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Buenos días, aquí desde la entrada a México. Nos encontramos envidiándolos por su clima tan hermoso que tienen allá ahorita, que no, tampoco es mucho tiempo el que dura hermoso, pero aquí congelándonos un poquito, porque congeladas están algunas de las noticias que nos quieren sacar como algo nuevo, pero que son bastante viejas y que hay que recordar. Sí, 14 grados como mínimas, 30 grados como máxima en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Agradable para lo que estamos acostumbrados nosotros, los culichis, acá en Sinaloa. Saludo con afecto a mi amiga y compañera en los controles, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. El día de hoy, como ya es costumbre, en el Cuarto Pulso vamos a abordar dos temas. El primero de ellos es el Tratado de Libre Comercio, el Telecán primero en 1991, el TLC después. Vamos a tratar de explicar en qué consiste el Tratado de Libre Comercio, el ABC del Tratado de Libre Comercio, por el tan llevado y tan traído en estos últimos días con el tema de los aranceles, porque nos parece oportuno. Por eso vamos a explicar de qué se trata el Tratado de Libre Comercio, y en la segunda media hora vamos a abordar también un tema que es ineludible y que ha dado la nota a nivel internacional, que son los crematorios clandestinos que aparecieron en Tuchitlán, en Jalisco. Bien, fue un tratado de comercio histórico que costó casi un sexenio de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. En la actualidad se ha convertido en un generador de 10 millones de empleos. Fue un tratado comercial histórico que costó casi un sexenio de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. En el año 1992 se da todo este proceso de negociaciones, todo el proceso de firma, ratificación en el Senado se da en 1993 y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Hoy se ha convertido en un generador de 10 millones de empleos desde que inició el tratado. En 23 años el comercio entre las naciones ha crecido de manera descomunal. Se comercian 949 mil millones de dólares por año, 2.600 millones de dólares cada día. Es un tratado que tenía que darse porque si no ya México se quedaría rezagado. Ha sido un instrumento jurídico base para la celebración de muchos otros tratados de libre comercio de México frente a otros países. Logramos insertarnos en esta nueva dinámica comercial ante este nuevo escenario comercial mundial que estábamos viviendo.
Esta experta en comercio asegura que no solo ha traído negocios nuevos y un mayor comercio, también mejores precios para los consumidores al existir diversidad de productos. Y eso es lo que se podría poner en riesgo. No nos conviene y no nos interesa que ahora el producto cueste más. Nosotros queremos que el gobierno continúe negociando, que no haya aranceles ni de aquí para allá ni de allá para acá. Hoy muchos le han dado en llamar Telecán 2.0. Otros dicen que es un TLC renovado, pero lo cierto dice es que será una segunda versión para beneficio de las tres naciones. Bien, y vamos a tratar de poner en contexto de qué se trata el Tratado de Libre Comercio, tratando de ejemplificarlo lo más sencillo posible, el ABC del Tratado de Libre Comercio. En 1988, las economías en el mundo eran cerradas, lo que conocemos eran cerradas. ¿Y qué significa que estas economías fueran cerradas? Significaba que la economía de los distintos países en el mundo dependían esencialmente de lo que ellos producían, ¿sí? No había otros factores externos que influyeran en el dinamismo económico de los países. Así, en 1988, en Europa, abrió las economías al exterior. Se inició primero con Rusia, con Alemania, con Inglaterra y con Francia. Ellos utilizaron este tipo de economías que tenía que ver con la inversión de capitales extranjeros en sus países. Así hubo una detonación de las economías libres que le empezaron a llamar en Europa, y el desarrollo de estas naciones fue marcándose exponencialmente. Así también en México se aspiraba a tener economías similares también. Quien pugnó porque hubiera una economía de libre mercado fue precisamente el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Llevó a cabo muchas negociaciones antes de materializar, antes de concretar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Se llamaba el Telecán, y así en 1991 por ahí se reunieron previamente para llevar a cabo las negociaciones, hasta que entró en vigor el 1 de enero de 1994 estos tratados dentro de los clausulados. Y lo que pudiera ser lo más importante en este momento para nosotros es que en esos tratados se establecieron que no iba a haber imposición de aranceles por los productos que se comercializaran. Así tenemos que México importa a los Estados Unidos el 95% de sus productos, mientras que Estados Unidos lo hace a México con el 14% de sus productos. Esto da una ventaja significativa para México porque no cubre los aranceles de los productos que envía a los Estados Unidos, y de esto se trataba. Básicamente, de esta era la sustancia del Tratado de Libre Comercio. Lo que lo hacía muy rentable o llamativo este tratado era específicamente que no se cobraban aranceles por la importación de los productos. Julio Castro, un primer comentario sobre el tema. Tocayo, muchas gracias. Pues sí, es muy interesante todo el Tratado de Libre Comercio. Fíjate que yo tuve la dicha de radicar unos años allá en Baja California Sur, y en aquellos años, a finales de los 80s, era una región fronteriza Baja California Sur. Lo es todavía. Nada más una parte, nada más en la parte donde está la aduana, porque recuerda que el IVA era por cuestiones de exenciones de impuestos. El IVA antes era allá del 8%, pero se subió al 16%, ya como en todo el país. Okay. Es una región fronteriza nada más, pero nada más en lo que respecta nada más a los puertos, nada más, pero lo demás ya no. Y ustedes recuerdan ahí, bueno, cómo era la gran diferencia de
el mercado que tenía, en este caso, la ciudad de La Paz y bueno, vamos a decir, Sinaloa. Era un mercado totalmente muy diferente porque ibas tú a la ciudad de La Paz y tenías acceso a muchos productos que no existían aquí en Sinaloa. Y productos tan sencillos como los chicles. Esos chicles, ¿se acuerdan los chicles esos de cajita verde? Que aquí no había, aquí en Sinaloa, chocolates de diferentes marcas. No solamente los comían los que traían de Estados Unidos, pero ibas a La Paz y ya existía un mercado ahí. Pero bueno, eh, se dio la firma o se dio la vigencia del Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994, eh, lo cual trajo consigo todo eso que estoy comentando que ya existía en la ciudad de La Paz. Tuvimos acceso a todos esos productos aquí ya en el resto del país, que posiblemente ya las teníamos en algunos lugares por el mercado negro, no porque había mucho, mucho impuesto o algo así. Pero bueno, fue algo excelente, algo, como bien comentaste, se llevó casi todo un sexenio de pláticas, de compromisos, de acuerdos sobre el tratado este. Y bueno, y ahora que está de moda eso, con lo que tú comentaste y lo que comentaba y señalaba a cada momento el expresidente López Obrador, los neoliberalistas. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio es neoliberalista, es liberalista. ¿Estamos en contra de eso? Por supuesto que no, por lo que conlleva todo eso. Sí, hasta antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio había una economía en el país nacional, popular, revolucionaria, doctor Alejandro Alcocer, que es su fuente, su sustento económico del país, consistía precisamente en lo que el país producía, por ejemplo, el petróleo, en temas energéticos, porque México era muy rico en el tema de la producción de petróleo, en el tema de los temas energéticos, en el tema de comunicaciones, incluso, doctor Alejandro, con el Tratado de Libre Comercio lograron en principio privatizar primero las telecomunicaciones, ¿no? Y eso hizo más rentable la economía en el país, hubo un mayor flujo de capital, también el libre comercio permitió estas condiciones, doctor Alejandro Alcocer. Así es. El autoconsumo era básicamente nuestra forma de comerciar entre El nosotros. autoconsumo. Era la forma de ser independientes, de buscar evitar precisamente las influencias extranjeras. Aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, ya se consideraba, hablando de temas de comunicación, teníamos un tema de que éramos el país con récord Guinness de mayor comunicación, ya que teníamos la mayor cantidad de canales de televisión de todo el mundo, pero era por una cuestión casi casi clandestina. Teníamos las señales que entraban de parte de Estados Unidos. Pero efectivamente, las comunicaciones no abarcaban, digamos, a todo el mundo de una manera libre. Sin embargo, gracias a ese Tratado de Libre Comercio, es que se hicieron todas aquellas privatizaciones, no solamente de las vías de ferrocarril, de todo de la telefonía. Y eso trajo como consecuencia toda ese neoliberalismo que nos dicen, que hoy vemos como la cosa más terrible del mundo, que se hayan privatizado. Pero algo muy interesante, como abogados, es que gracias a ese Tratado de Libre Comercio, los abogados extranjeros, bueno, el mundo jurídico, decide que no pueden venir a México al comerciar tan libremente en sus empresas que están instalándose aquí, si no existía aquí un marco jurídico acorde. Entonces es como se empieza a promover el hecho de que lo que ahora llamamos el sistema acusatorio,
para poder precisamente ellos tener un sistema parecido, un sistema de oral en cuestión de rapidez de llevar a cabo los juicios. Y gracias a ese Tratado de Libre Comercio es que tenemos actualmente el sistema que entrando López Obrador quiso abolir en su momento con una iniciativa por parte de Monreal. O sea, todas esas cuestiones han traído nuestra vida actual. No seríamos el mismo país sin ese Tratado de Libre Comercio. Tenemos que tener mucho en cuenta esas cuestiones, no solamente en cuestiones comerciales, en cuestiones de comunicación, en cuestiones de privatizaciones, que ahora las satanizamos tanto como si fuera lo peor que pasó durante esa época, que sin esa época, que sin esos tiempos no tendríamos actualmente lo mismo. Seríamos un país todavía de autoconsumo y por lo tanto, ahora sí me permito decirlo peyorativamente, de tercer mundo. Sí, de tercer mundo. Y qué bueno que lo traes a colación, doctor. A estas economías libres fue lo que se conoció como las economías neoliberales. De ahí la bandera de la izquierda de siempre estar en contra de este tipo de economías libres, porque hubo muchísimo y muchísimo tiempo en la que se estaba acostumbrado a depender del autoconsumo, como bien dices, es decir, de las propias economías, de lo que el país, de lo que el país producía, pues, ¿no? Y a este tipo de economías libres fue lo que se conoció como las economías neoliberales, y a quienes los impulsaron también les dieron esa denominación. A los políticos que las impulsaron le dieron esta denominación de los neoliberales. Luego, la bandera de que los neoliberales lo que pretendían con este tipo de economías era vender el país al extranjero, vender los activos del país al extranjero. Esto formó parte de las campañas de la oposición por muchísimo tiempo, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, y precisamente también la quien hoy es presidenta, Claudia Sheinbaum, fue una crítica muy mordaz del Tratado de Libre Comercio, encontrándose ella estudiando en la Universidad de Stanford, a una visita que hizo el presidente Carlos Salinas de Gortari, precisamente para promover el Tratado de Libre Comercio. Una joven activista de la izquierda estudiando en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Stanford, se para y le dice en el cartel, palabras más, palabras menos, un tratado justo, un comercio justo, dice. Habla también del tema de la democracia, doctor, y quien en aquella época cuestionó de manera muy crítica el Tratado de Libre Comercio, ahora lo defiende, doctor. Sí es. Era ella parte de esos que antes que llegó a llamar, que de hecho se puede decir que acuñó la palabra globalofóbicos, Cedillo, porque ellos estaban protestando precisamente porque no hubiera tanta apertura, la verdad. Al decir globalofóbico se decía que el Tratado de Libre Comercio fue uno de los orígenes del globalismo, de ese globalismo que ahora ya lo adoptó la izquierda de una manera paternalista, ¿sí? Y en aquella época era símbolo de la apertura, símbolo de la hermandad, se puede decir, comercial y de comunicaciones mundial. Y se decía que íbamos a llegar a esa época de la Primera Guerra Mundial en la que precisamente los países de los Balcanes, los países del Mediterráneo, buscaban precisamente unirse de diversas formas y que eventualmente, aunque le echaron la culpa al asesinato de Francisco Fernando, se provocó hacia la Primera Guerra Mundial porque no se quería
que tantos países estuvieran perdiendo poco a poquito su famosa, digamos, vaya, la, la unidad de país, la identidad nacional de cada uno de los países. Y eso por eso estaban en contra de ese tratado de libre comercio. Decían que íbamos a perder mucha de nuestra soberanía. Pero sin embargo trajo cosas buenas, porque eso sí es un progreso verdadero. Fue un progreso que era necesario para todos los países, para nuestro país particularmente. Estados Unidos ya era entonces la potencia mundial que es ahora. No tenían ellos gran necesidad más que en un afán expansionista, naturalmente. Pero nosotros estábamos aislados, estábamos sumidos en nuestro pueblo, nada más. Entonces fue una gran oportunidad que tuvimos todos nuestros productos, nuestro aguacate, nuestro tomate, ahora sí que todo el chile, se fue para todos lados gracias a ese tratado. El tequila nuestro producto de mayor exportación que existe y es orgullo nacional. Si no, en realidad estaríamos todos ahora sí que inundados en nuestros propios productos y no tendríamos más allá más que conformarnos con ver el mundo pasar. Esto en realidad fue un parteaguas para el país, el México que somos ahorita y que ahorita nos lo quieren robar de nuevo. Es indiscutible que no podemos decir que fue algo malo y sin embargo quienes ahora lo defienden, pero a un estilo de izquierda, a un estilo socialistoide, sí, en aquellos tiempos lo estuvieron anulando, nulificando. Hablaban de una balcanización, hablaban de una pérdida de identidad nacional, que ahora se demostró que no se perdió. Seguimos siendo esos mexicanos, seguimos siendo mejores mexicanos que antes. Sí, los países de la comunidad europea fueron denominados como los países desarrollados. No sé si ustedes recuerden esa denominación que la comunidad internacional hacía específicamente a la comunidad europea, precisamente por haber abierto sus economías al mundo. Esa es la verdad. Mientras que México aspiraba, sí, decían los países en vías de desarrollo, y los países en vías de desarrollo, uno de ellos era precisamente México. Me parece que en su momento, Julio, fue un gran acierto, la verdad, porque sí, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consolidó a México como una plataforma de exportación a los mercados mundiales, impuso también el libre tránsito de bienes y servicios y la eliminación de los aranceles, por supuesto, pues, ¿no? Que es lo que ahora, por los que ahora la doctora Claudia Sheinbaum pugna. Dice, no puede imponer aranceles de manera deliberada a México porque existe un tratado, dice. Ese tratado que ella tanto cuestionó, ¿no, Julio? Y eso es el liberalismo. El liberalismo está definido como el libre mercado, la libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral, mínima intervención del Estado. Eso es el liberalismo. El neoliberalismo, además, es la libertad de emprendimiento y defiende la competitividad, la libre competencia. Eso es el neoliberalismo. Y creo que eso no está mal. ¿Por qué va a estar mal todas estas definiciones que les acabo de dar? Creo yo que lo que está mal es que el Estado crea que es un empresario y que quiera retomar esas actividades cuando no. El gobierno tiene que garantizar la seguridad jurídica y la seguridad en la empresa laboral también. Ahora entiendo, doctor, el tema económico para mí es un tanto complejo. Tuve que involucrarme muy dedicado al tema de la lectura en este tema. Y ahora entiendo por qué los expertos en economía decían que de aprobarse la reforma que al final
en el sexenio de Claudia Sheinbaum se vino reformando el tema energético, decía por qué íbamos a retroceder 25 o 30 años, pues, ¿no? Y era por la cardinal condición que a través del Tratado de Libre Comercio se había abierto la posibilidad para que estos activos de la economía mexicana pudieran privatizarse, porque era insostenible para el gobierno mexicano la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, seguirla subsidiando el gobierno mexicano. Por eso era imperioso, necesario que hubiera inversiones privadas extranjeras o de cualquier índole con el propósito de impulsarla. En este momento no resulta rentable el tema del petróleo con dos bocas, el tema de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, hoy comprendo por qué aquellos expertos decían que de aprobarse esa reforma íbamos a retroceder en el tiempo 25, 30 años, doctor. Es que claro, es por un tema de exacerbado nacionalismo, sí, de estar defendiendo a Cárdenas todavía como si ahorita fuera necesario ese tema, nos estamos quedando totalmente atrás. Vamos a ver, ¿quiénes tenemos capacidad? Tenemos, perdón, no sé, porque yo me incluyo si no la tengo económicamente, de hacer inversión en petróleo. No podríamos ahorita pedirle a Slim, nada más, que es el único casi que tendría esa capacidad económica, bueno, él y su grupo de inversionistas, que se pongan a invertir en electricidad, son simplemente todo porque decimos que la energía es nuestra. Nada más, el petróleo es nuestro. Ok, sí, sigue siendo nuestro, por así decirlo. Yo siempre digo, yo no voy a decir que el petróleo es mío hasta que yo tenga una tarjeta, que yo pueda ir a la gasolinería y que me digan, quítenme un poquito de la mía para ir, pónganme en mi carro, por favor. O sea, háganme un descuento ahí, es mi gasolina, no voy a pagar nada, por favor. Solamente así podría decir que es mía. Y la verdad no estamos ahorita defendiendo una situación que ya quedó de moda, que en su momento fue útil, que en su momento fue claro que era necesario tener esa autonomía energética, pero que ahora estamos abiertos a un nuevo mundo, a unas nuevas posibilidades de que los inversionistas en realidad ayuden a que el país progrese. Y los inversionistas nacionales que tenemos no son suficientes, no tenemos la suficiente capacidad para poder solventar esas inversiones, para poder hacer crecer esa infraestructura, esa estructura de tipo energético y de todo tipo que exista. ¿Sí? Estamos negándonos al progreso si en realidad queremos hacer esas reformas y en realidad las queremos ejecutar, porque ya están autorizadas, obviamente, ya son una realidad. Pero para esto... Y luego si a eso le sumamos, doctor, la incertidumbre de quienes pudieran invertir en México porque no hay reglas claras en el tema legal para sentarse en México precisamente, ¿no? Exactamente, es más, por eso insisto, repito, fue la creación de unos años después de la forma de nuestro sistema acusatorio, porque el sistema que teníamos, el sistema inquisitivo y el sistema inquisitorio, no era suficiente para que los inversionistas, para que las personas de otros países pudieran asentar sus empresas aquí, sabiendo que no existía la certidumbre de que había una justicia acorde a sus estilos, a sus formas de litigar. De hecho, cuando se mencionó lo del cambio de paradigmas jurídicos, yo ya era abogado para entonces y estábamos emocionados porque se nos decía que íbamos a tener cursos para actualizarnos, porque aquí en México ya los juicios iban a ser así, íbamos a poder litigar en Estados Unidos libremente, porque la palabra libre es eso, libre, totalmente sin necesidad de tener algunas formas que nos limiten. Y de eso No, todo. además, perdón que te interrumpa, además estaba contemplado específicamente en el Tratado de Libre Comercio, doctor, el tema de la prestación de servicios.
Así es, éramos Los abogados. como prestadores de servicios jurídicos, éramos parte de todo ello. Y todos íbamos a tener esas formas. Íbamos a tener una exportación no solamente de productos, también de personas, se puede decir. ¿Por qué? Porque somos los que en realidad íbamos a trabajar tanto allá como aquí. Pero después sí, una cosa sí fue cierta. Sentimos que el tratado en realidad servía más a Estados Unidos que a México. Simplemente aquí los vehículos, aquí en la frontera, los vehículos han sido siempre un tema importantísimo en la economía local y no podíamos tener todos los vehículos que quisiéramos más que americanos y de aquí para allá para acá. Hay que recordar que no hemos producido vehículos mexicanos hasta ahora que sacamos ¿cómo le llamaron al vehículo? Al carrito ese de golf que Tesla, traen ahí. Tesla, no, no. Sí, pero el que está Chairo, manejando ahorita Sheinbaum como que ya va a ser el el vehículo Bochairo, mexicano eléctrico que va. Ah, Chairo. el Bochairo, es el Bochairo. Y eso es un carrito de Bien, golf. Julio, Sí, entonces voy a aprovechar, Julio. Sí. Sí, dígame, adelante, adelante. Ah, no, Voy a aprovechar, Julio, para preguntarte. Eh, nada que celebrar con el tema de los aranceles el domingo en la manifestación en el Zócalo, en la Ciudad de México, porque al final se impusieron, ¿no? A ciertos productos y a otros no. Eso no tendría vemos aranceles, por qué lamentablemente. celebrarse. No, nada que festejar, no, eso fue pues una manifestación política pura, esa cuestión, yo no sé cuál es bueno, y fíjate, Fue una reunión informativa, Tocayo. Fue sí, una reunión informativa. sí, pero reformulando, pero fíjate, una cosa que estamos platicando antes de entrar al programa, que uno de los personajes que ahora es secretario de Relaciones Exteriores, no recuerdo, Marcelo Ebrard Casaubon era el subsecretario de Relaciones Exteriores a la firma del tratado. Y en todo este marco que se está dando aquí, esta parafernalia de la soberanía y que la defensa de todo esto, uno de los personajes más informados sobre lo que fue el Tratado de Libre Comercio, pues era él. Y ahora resulta de que está asombrado, ¿no? De todo lo que está pasando. Pues, ¿cómo está esto? Es que alguien nos explique, tocayo. Hay que recordar que Bien, el secretario es el principal el Chairo, operador. ¿Eh? el Chairo Mayor nos escribe, el Gilberto, licenciado Gilberto Martínez Apodaca. Dice, los tiempos cambian y los personajes también, dice. Solo los que viven añorando al PRIAN no lo entienden, dice. Necesitan avanzar más. Y ya no voy a seguir, dice, solamente a los payasos de Loreto y de Broso. Bien, un abrazo para nuestro gran saludos al amigo maestro Gilberto. Gilberto Martínez Apodaca. Sabe que aunque tenga ideologías bien equivocadas, sigue gozando Se le aprecia. nuestro aprecio de quienes integran esta mesa de análisis. Un abrazo, querido maestro. Bien, no se lograron los propósitos, definitivamente, maestro Gilberto Martínez Apodaca. La realidad les pega en la cara como una puerta, como un portazo, porque finalmente en esta mesa no decimos mentiras. Ahí está el tema de los aranceles al final. Fue mitad y mitad, si usted quiere, nada que celebrar, pero además está latente la posibilidad de imponernos a todos el 2 de abril, ¿no? También, o sea, fue una aspirina la que se logró en la llamada de la doctora Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bien, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, que tampoco se va a sentir cómodo el maestro Gilberto Martínez Apodaca con él, que es precisamente el de los crematorios
clandestinos. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso de los crematorios clandestinos y restos óseos hallados en el rancho Izaguirre, en Tuchitlán, Jalisco. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria, sin pregunta de por medio, coincidió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en que se tiene que hacer una investigación profunda sobre los hechos. El pasado jueves 6 de marzo se dio a conocer el hallazgo de un campo de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, tuvieron que pasar meses para que el descubrimiento de huesos, prendas y pertenencias salieran a la luz, pues el sitio ya había sido localizado y asegurado el 18 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional. No fue hasta que el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo y dio a conocer las imágenes del encontrado en el lugar, que las autoridades se vieron obligadas a inspeccionar el mismo. El sitio, señalado como una casa de seguridad en el municipio de Teuchitlán, fue localizado por la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Nacional en septiembre del año pasado, siendo esta la primera vez que la Guardia ingresó al predio e informó que se rescató a 2 personas privadas de su libertad y se detuvo a 10 presuntos plagiarios, mostrando imágenes de armas largas, cargadores y equipo táctico, así como automóviles que habían sido confiscados en el sitio. Sin embargo, esta no fue la última vez que se reportó el hallazgo del lugar, pues 3 meses después, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco encontró en el mismo los crematorios y las pertenencias de cientos de personas, pero la información no trascendió para las autoridades. La atención mediática se detonó el jueves 6 de marzo, cuando un colectivo difundió la foto de cientos de zapatos abandonados, lo que provocó indignación y obligó a las autoridades a regresar al rancho para realizar nuevas centros de exterminio le han denominado las Madres Buscadoras a este tipo de lugares, a este tipo de hallazgos que realizaron. Y una vez más, tuvieron que ser las Madres Buscadoras quienes dieran con los restos óseos, con estos restos humanos. La verdad es que en esta materia, en la materia de desaparecidos, no hay documentado, no está documentado que las autoridades lo hayan hecho en otras ocasiones y en otros lugares, doctor Alejandro Alcocer. Y la presidenta está muy molesta por los cuestionamientos que están haciendo en torno a la persona del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que este lugar particularmente, que no fue solamente un lugar de exterminio, o un centro crematorio o una cárcel clandestina, fue mucho más. Era un centro de entrenamiento, ¿sí? De personajes ligados al narcotráfico, eran campos de tiro. Y lo más llamativo es que había sido previamente asegurado por el gobierno federal ya hacía tiempo. Y ahora queremos decir que es un problema del estado de Jalisco para atraerlo de manera federal, cuando en realidad ese lugar ya era particularmente del mundo, de esa esfera de gobierno. No pueden decir que se ignoraba y que esa cosa era simplemente un problema del gobierno de Jalisco. Para nada, para nada. Ya existía todo el antecedente de ese lugar para el gobierno federal, ya que había sido asegurado. Entonces, no pueden decir que lo ignoraban, no pueden adjudicárselo simplemente como un problema a un gobierno de oposición, sino que todo eso perteneció de alguna manera a este gobierno federal. Entonces está haciendo una hipocresía de a tiro sistematizada, y que lo olvidamos y que lo apagan y que no se hace mención en las mañaneras de ningún otro medio de información oficialista. Es todo en realidad una vergüenza, porque como mencionamos antes, no es solamente un centro donde se encontraron cadáveres, no, es un lugar donde se practicaba totalmente el entrenamiento de bandas del narcotráfico, de bandas de grupos delincuenciales,
auspiciado, porque aparte muchos de los vehículos que se encontraron ahí también habían sido asegurados y que deberían no solamente estarlo en papel, sino estar en un corralón del orden federal, desde hacía mucho. Pero como es la práctica común, los funcionarios los toman, los usan para su propio uso y los venden, los regalan o los dan a sus allegados, que en este caso el hecho de que esté en poder de narcotraficantes se da muestra de quiénes son los allegados al gobierno. Son los mismos Sí, narcotraficantes. sí, rápido salieron a sugerir que esta responsabilidad era del Estado de Jalisco, porque después de haber sido asegurado, se lo entregaron a la Fiscalía en administración, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Esta es una responsabilidad de Estado. Le corresponde a todos, a los tres niveles de gobierno. Le corresponde al estatal, al federal y al municipal. No se anden echando culpas un gobierno al otro, porque es hasta insensible, doctor Julio. En medio están las víctimas y en ellas no han pensado nadie, solo han salido a tratar de defenderse. Eso es realmente lo que molesta. La presidenta diciendo que esta responsabilidad la tendría el gobierno de Jalisco también. La verdad que esto correspondería más incluso al gobierno federal que al estatal, pero no estoy excluyendo a ninguno y correspondería más al gobierno federal porque de las evidencias que se encontraron ahí en ese lugar pudiera haberse dado la desaparición de personas por particulares, uno, cuyo delito está contenido en el artículo 97 del Código Penal Federal. Pudiera haberse dado el tráfico de órganos de acuerdo con los testimonios de algunas personas que lograron escapar. Pudiera haberse dado también el tráfico de órganos previsto y sancionado por el artículo 461, 462 y 462 bis del Código Penal Federal. Y también la pedofilia, previsto por el artículo 299. Todo esto regulado por el Código Penal Federal. Entonces, le correspondería a las autoridades federales haber llevado a cabo esta investigación de la que se enteraron en el 2024. Corresponde a todos, a todos, a todos. Pero salieron rápido a atribuirle esa responsabilidad al gobierno del estado, Julio Castro. Tocayo, pues es lo más facilito eso, ¿no? Deslindarse de la responsabilidad. Pero mira, por la esfera de competencia y de jurisdicción, por supuesto que les correspondía a la FGR tomar la investigación, nada más porque sea ser del crimen organizado. Nada más con esas simples dos palabras, con eso te podía traer desde septiembre que supieron y no hicieron nada la FGR. Septiembre, ahí detuvieron a 10 personas, rescataron a otras 2 personas y simplemente no pasó absolutamente nada. Dejaron que continuara toda esta masacre en ese lugar y ahora sí, pues están muy sorprendidos y están muy indignados porque pasa todo eso, cuando ellos tenían pleno conocimiento. Y bueno, esto se dio por tanto abrazo pues que tenemos que hubo en antaño, en el anterior sexenio. Esta es la consecuencia de los abrazos. No hay más. El mismo cuestionamiento que hizo en una de las mañaneras el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la pongo yo sobre la mesa de nueva cuenta. ¿A poco no se dieron cuenta? Todos se dieron cuenta, no todos sabían, Tocayo. Sí sabían, lo sabía la municipal, todos sabían. Y ya hay evidencia de que tuvo conocimiento el expresidente
Andrés Manuel López Obrador, pero la presidenta en turno dice, no, ya déjenlo en paz. La oposición, dice, está aprovechando y está politizando el tema, pero con todo el respeto que se me merecen los 43 desaparecidos. ¿Qué acaso ellos no hicieron lo mismo en su momento? ¿Qué acaso no lo tomaron como bandera política, doctor? Con todo respeto que nos merecen los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Acá hay un cálculo todavía mayor de pérdidas de vidas humanas. Adelante, doctor. Sí, estamos simplemente usando el viejo adagio, aquel que dicen muerto, estamos totalmente de acuerdo en eso. Ahogado el niño, a tapar el pozo. Es todo lo que quieren hacer. Se les está olvidando quién lo abrió, se les está olvidando quién lo había visto primero. Estamos olvidándonos del niño, la verdad. Nos estamos olvidando de las verdaderas víctimas. Las víctimas no es López Obrador, la víctima no es Alfaro, la víctima no es Sheinbaum siquiera. Las víctimas son las personas y este gobierno y el gobierno de Jalisco también, no vamos a quitarle ninguna responsabilidad. Están olvidándose de quiénes son las verdaderas víctimas. Aquí es donde la oposición me pierde respeto. Yo le pierdo el respeto a esa oposición, el respeto que tampoco le tengo a ese gobierno federal. Definitivamente estamos olvidándonos de el verdadero problema. El verdadero problema son las personas, son los muertos, son aquellos que somos todos los mexicanos que hemos perdido familiares, perdido amigos, perdido personas, que hemos perdido nuestra propia vida por estar viendo de lejos o desde un lugar casi privilegiado también el hecho de cómo los gobiernos de oposición, los gobiernos federales oficiales, se agarran entre ellos a echarse culpas que es culpa de todos. En lugar de tomar la culpa a su responsabilidad y decir exactamente, esto no debe ocurrir en ningún país, en ningún estado. No quiero pensar cuántos ranchos o cuántas casas de seguridad, por llamarlas de una manera tan bonita, ¿sí?, existen en todo el país y sobre todo en Sinaloa, por ejemplo, o aquí en Chihuahua, que es un estado tan grande que se pueden dar el lujo de tener cientos de esos lugares sin que sean detectados o por lo menos que la gente finja voltear hacia otra parte. Es muy común que nos pase eso, que fingamos que no sucede, desde que llega nuestro vecino que vende droga y antes de denunciarlo preferimos hacernos su amigo para no tenerlo de enemigo. Y esas son las consecuencias de que pase eso, de que finjamos que las cosas no suceden, que finjamos que las cosas no pasan. Es tremendo, es horrible cómo se nos olvida quiénes son las principales víctimas. Son exactamente los muertos. Y nosotros también como somos los que sufrimos esas pérdidas de aquellos muertos. El país, el gobierno en sí, los gobiernos de todos los niveles, de los 3 niveles de gobierno, están ignorando esa cuestión y piensan que no pensamos en eso, piensan que no lo sentimos, piensan que simplemente nos interesa de quién fue la culpa, pero a nosotros no nos interesa de quién fue la culpa. Al pueblo verdadero que somos nosotros, al pueblo verdadero que somos todos los mexicanos, sí nos interesan los muertos, al gobierno no. Son simplemente personas, son simplemente ya políticos que han perdido toda dimensión de lo que ocurre verdaderamente en este país. Sí, y volver a reiterar que en el tema no es un tema de problema competencial, no es saber si corresponde al fuero común o al fuero federal. Máxime que recientemente acaba de sufrir una reforma, el artículo 21 constitucional en su última parte, que establece el tema de la facultad de investigar a cualquier autoridad. Y esa fue a sugerencia de Omar Harfuch, ¿sí? En este gobierno, por supuesto, en el de Morena. Así es que
por encontrar la norma correcta, no tenemos problema. Ahí está dispuesta la herramienta jurídica para que sin limitación las autoridades de cualquier ámbito, de cualquier órgano de gobierno pueda actuar. Les digo, incluso esas facultades, doctor Julio, aunque son peligrosas, las tienen las corporaciones policíacas de cualquier orden, policía municipal. No hay un problema de competencia, chingado, hombre. Adelante, Julio. Esos problemas no deben de ser de competencia, sí, deben de ser que todos somos competentes. Todo mundo debe poder investigar, todo el mundo debe poder ser investigado porque queremos saber una verdad. Y más que saber la verdad, queremos que no se vuelva a repetir, que no se utilice en todo el país. Estamos cayendo en lo mismo de aquello de los niños con cáncer, que las víctimas eran los seres más inocentes de este planeta, y ahora resulta que el problema no era tal, sino que eran golpistas, que se buscaba desprestigiar al gobierno de López Obrador. Como mencionan varios reporteros de oposición, que dicen, la única víctima aquí es López Obrador, y ahora la única víctima es el gobierno del federal de la 4T, y no es cierto, es la última de las víctimas, es la víctima menos importante, ni siquiera es víctima, vaya, seamos francos. Se habla de alrededor de 400 personas que pudieron haber fallecido en esos crematorios clandestinos. Y hay quienes se cuestionan que por qué los índices de homicidios han bajado, porque no se están contabilizando los que han desaparecido. Entonces, ahí tendría que haber una proporción, pero entonces, por eso es que existe, según sus argumentos, esta desproporción, y con cifras del Secretariado Ejecutivo Federal, con sus propias cifras. Este asunto ya ha llegado hasta la ONU, Julio, doctor. La vocera de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Liz Troiles, hizo un llamado al gobierno de México para realizar investigaciones exhaustivas. Calificó como perturbador el descubrimiento de un centro de exterminio en Tuchitlán, Jalisco. Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, para fortalecer los esfuerzos para identificar los restos encontrados. Ya llegó hasta la ONU un escarnio, Julio. Ahora bien, tocayo, Doc, la pregunta, ¿será el único en Jalisco? ¿Será el único? No, porque ya reportan en Tamaulipas, en Nuevo León. Adelante, Julio. Bueno, definitivamente esto es un escándalo a nivel nacional. México está en la boca de todos los países, de todos los mandatarios, y me llamó mucho la atención una declaración que hizo Bukele hace unos días, donde pues estaba diciendo que cómo era posible que el crimen organizado tuviera una fracción de tierra dominando en algún país, cuando eso pues bueno, él decía, la única manera de que el crimen organizado gobierne un territorio es porque están en el mismo gobierno. Correcto. Es que desafortunadamente por años se ha sabido que cogobiernan, ¿no? ¿Sí? El Entonces, narco con nada más, o sea, todo lo ven, todo lo vemos, menos los gobernantes de nuestro país. Sí, es como cuando me cuestionaban cómo se pueden entender tantas armas al interior del penal, tan grandotas, tantos aparatos tan grandotes. No se puede entender más que pasan por la puerta, por la complicidad de quienes ahí están, por la corrupción. Y obviamente que en un país como el nuestro, pues pasa lo mismo.
pasa lo mismo. ¿Cómo puedes entender que grupos delincuenciales se apoderen de cierto territorio? Dice Bukele, ¿sí? ¿Cómo puedes entender que Sinaloa le corresponde al cártel de... y el Jalisco le corresponde al cártel de... ¿Cómo puedes entenderlo? Pues con la complicidad del propio gobierno. Eso. Y todas estas consecuencias son por haber sido tanto tiempo permisivos y omisivos, porque no, por supuesto que no resultó la política pública en materia de seguridad de abrazos, no balazos, doctor. Que no existía. Así es, como mencioné antes, también nosotros tenemos culpa. Sí la tenemos. No queremos denunciar a nuestro vecino que vende algo. No queremos denunciar que tenemos una jugada. Me recuerdo mucho mi última estancia en Mazatlán y sobre todo en Culiacán más tiempo, pero el tiempito que estoy en Mazatlán fue revelador saber que hay jugadas en cada mugroso barrio y en todas esas jugadas se vende droga. Y en muchas de ellas jugadas ¿y cómo se da uno cuenta de la existencia? Porque es obvio, tienen maquinitas luminosas que pagan obviamente una cantidad excesiva de luz y pagan cuota a las autoridades para poder vender droga en sus mostradores, en los mostradores de esos lugares donde dan las fichas para jugar a las maquinitas o para cambiar las monedas, ahí mismo venden todo tipo de droga. Y si hay droga, hay delincuencia y hay homicidios relacionados siempre. Y no Nadie en sus 5 sentidos, doctor, va a denunciar. Yo si soy vecino las autoridades no van a aceptar no van a encauzar esa denuncia. Si soy vecino donde están las maquinitas, yo no voy a denunciar, porque no confío en mis autoridades. Así es. Porque no confío en mis autoridades, por la cardinal condición de que son las mismas autoridades, pues, quien me van a pegar en la torre, pues, ¿no? Por eso es disuasivo el tema de la denuncia. Por eso también es incongruente que te pidan la cultura. Hay que hacer cultura de la denuncia. Pues sí, pero si voy a venir contigo y tú también me vas a denunciar, ¿sí? Pero con los grupos delincuenciales, pues esto no tiene ningún carajo sentido. Vale más percebo mi vida a que me hagan un chingado monumento, doctor. La verdad, por andarla haciendo de valiente, pues, ¿no? Sí, esa es la razón por la que no vivo aquí en Chihuahua oficialmente. Definitivamente, una denuncia que realicé también se convirtió en realidad en el chisme que se le dijo a la persona. Esta persona te quiso denunciar, el doctor Alcocer te quiso poner, y eso pues nunca se me perdonó, y por eso es que no puedo vivir yo en mi propio estado. Básicamente vengo de visita nada más. Es terrible ver que no podemos confiar en ninguna autoridad ni en un policía municipal. He vivido en todo el país, bueno, en muchos estados de la ciudad, y yo me doy cuenta de la venta de droga desde que me salgo del hotel, sin buscarla para nada. Obviamente tampoco, o sea, no se trata de pensar que la ando buscando, simplemente llega uno al mercado y se da cuenta de las operaciones que se realizan allí, ve a uno los policías que pasan y que saludan y cómo reciben la cuota por cuidarlos. En Durango le dice uno a cualquier taxista, llévame a un punto, nada más así la palabra es llévame a un punto, y lo llevan a donde hay venta. Ahí en Zacatecas es tan descarado. Conseguí una pistola, la conseguí para mi propia defensa, ahí mismo en el centro de Zacatecas, en un tianguis. En un tianguis la conseguí y estaba encima de una sábana en el piso. Sí. Así la conseguí. A ver, y volviendo al tema de los carteles, para justificarlos, dice que para que haya carteles tiene que haber consumo, dice. Y son gringos, ¿eh? Los consumidores son gringos siempre, no sé cómo le hacen, pero no consumimos. Eso no es cierto.
Porque Estados Unidos no tiene carteles, porque Alemania no tiene carteles, porque en todos esos países europeos en los que hay mucho índice en el tema del consumo de drogas, no tienen un mendigo cartel, doctor. No es una justificación. Doctor, el anuncio. Bueno, pues antes de retirarme, quiero hablar con nuestra audiencia de mis bebés, de mis nuevos libros. Ya hemos anunciado antes, cuando comienza el año, mi libro que precisamente habla sobre este gobierno, sobre las incomodidades que tiene el gobierno, que les digo yo, es un libro, no es solamente es un libro de crítica, es un libro de propuesta, donde proponemos cómo necesitamos una buena oposición, porque les digo, criticar, ahora sí que, disculpen la palabra, cualquier pendejo critica. Se trata precisamente de proponer, se trata de buscar la manera de solucionar algo. Pero además estoy promoviendo mi novela, que la otra vez también ya tuve a bien hablar con ustedes de ella, y ahora mi nuevo libro que salió esta semana, que es Misión Justicia. Habla de casos verdaderos que se han dado en los juzgados, con personajes un tanto ficticios, por lo menos de nombre, porque sí existen en realidad, de cómo los casos se resuelven en cada una de las etapas diferentes de nuestro sistema penal, pero de una manera novelada, de una manera que se sienta para todos, porque no es un libro para abogados, es un libro para todo el mundo, para que sepamos cómo es, y quisiera ponerlo a la venta, bueno, ya está a la venta, pero a través de este medio que puedan llegar a nosotros, nuestra audiencia. Todos saben, somos parte del grupo de Cuarto Pulso, y a través de ello, háganme saber, está en 400 pesos esta novela, 200 pesos esta, y 300, bueno, está este libro, y en 300 pesos mi novela. Háganmelo llegar, les hago llegar, y es de todos, para todos. Muy bien, el doctor, ampliamente recomendado. Yo he tenido la oportunidad de que te sigo, doctor, de leer tus libros. Hace más de 10 años que tuve la oportunidad de comprar el primer libro del doctor Alejandro Alcocer en Zacatecas. Lo tengo aquí atrás, ahorita lo voy a buscar para tenerlo para la próxima semana. Y la verdad es que he venido haciendo una recopilación de los libros que el doctor Alejandro Alcocer ha publicado. En aquellos inicios fueron para mí una herramienta de trabajo muy importante, y es ampliamente recomendado y sugerido por su servidor. Te voy a pedir el libro del ABC que llamas tú, el ABC del proceso penal acusatorio, para una sobrina mía que está ahorita aquí en este momento, está estudiando en la Facultad de Derecho, y creo que a ella se dé una gran herramienta para ella este libro. Doctor, te lo voy a pedir, te voy a dar el nombre completo de ella para que me lo autografíes también. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quieres decir algo ya para despedirnos. Pues solamente que no nos queda más que ver la verdad, buscar la verdad, y sobre todo usarla. Porque saberla ya vimos que no sirve de nada. Tenemos que usar la verdad para poder solucionar estos problemas que nos aquejan y nos urge solucionar. Claro, el tiempo se nos ha terminado, Julio Castro. Nada más, bueno, despedirme. Muchas gracias por que estén aquí con nosotros, que nos sigan sábado con sábado, y aquí estaremos, Dios mediante, el próximo sábado para seguir viendo, escudriñando la cosa pública. Muchísimas gracias a los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos sábado tras sábado. Decirles que son ellos los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado.